Estuvimos viendo en la clase pasada, pues a modo de recordar un poco, estuvimos viendo los últimos días de todo este proceso. Recordemos que Jeremías fue el profeta escogido por Dios para que anunciara y presenciara la caída de Jerusalén, para que advirtiera del pecado, para que llamara al arrepentimiento, para que insistiera. Pero a él le tocó no solamente profetizar acerca del juicio tan terrible que vendría con la invasión de Babilonia, sino que le tocó también vivir y experimentar en carne propia el cumplimiento de todo lo que él profetizaba. A diferencia de algunas personas que dicen ser profetas y que profetizan con orgullo, con soberbia y con altivez, deseando que lo que están profetizando se cumpla, deseando que se cumpla, y para vergüenza de ellos, en la mayoría de las veces no se cumple. A diferencia de esto, Jeremías profetizaba algo que él sabía que Dios le había dicho, que él sabía que tendría cumplimiento, pero profetizaba algo que él no deseaba para nada en su corazón que sucediera. Jeremías sufría lo que él profetizaba. Es por eso que le llaman el profeta llorón. Es una, me parece que es un calificativo que no es digno de él, porque la palabra llorón en nuestro contexto habla de una persona frágil, de una persona tonta. No, es que Jeremías le tocó sufrir lo que él profetizaba. Le tocó llorar por los juicios que él profetizaba. Es decir, no había ninguna soberbia, ni ningún orgullo, ni ningún deseo de castigo, ni ningún deseo de venganza en su corazón. Cuando él profetizaba todas las cosas terribles que iban a suceder, él sufría porque anhelaba el arrepentimiento del pueblo, arrepentimiento que nunca llegó y que era la única forma de evitar el castigo. Sufrió cada instante y cada segundo y sufrió cada una de sus profecías. Y no solamente las sufrió, sino que ahora están delante de él teniendo cumplimiento. Los últimos días de Jeremías, antes de no digamos los últimos días de Jeremías, vamos a decir más bien los últimos días de Jerusalén, fueron días muy difíciles y muy turbulentos para Jeremías. Vimos cómo en dos ocasiones lo apresaron. Una vez lo apresaron y lo colocaron en un patio que habían acomodado como cárcel, pero que él estaba en unas condiciones infrahumanas y le tocó suplicarle al rey Sedequías que no lo mandara a ese patio. El rey Sedequías lo mandó a una cárcel, a una prisión un poquito más amable, un poquito más acogedora, y decían que le dio orden de que le dieran un pan al día, o sea que él recibía un pan al día. Había mucha hambre, hubo un sitio, es decir, cuando hablamos de un sitio, lo que queremos decir es que el imperio, los soldados de Babilonia estaban alrededor de las murallas de Jerusalén, rodeándola, y ellos no podían salir ni a coger agua, ni a buscar comida, ni absolutamente a nada. Los debilitaron sitiándolos y finalmente irrumpen, entran, derriban el muro y encienden fuego en toda la ciudad, derriban toda la ciudad, a la mayoría los matan y a otros los llevan presos con cadenas. Jeremías antes de eso, les decía, estuvo encarcelado 2 veces y en un momento lo echaron en una cisterna y Jeremías se estaba hundiendo en barro en una cisterna. Hubo un hombre no judío, Ebed-Melech, un egipcio, un etíope, específicamente etíope, que sentía mucha compasión por Jeremías y le rogó al rey que por favor mandara a recogerlo porque Jeremías iba a morir. Bueno, Jeremías sufrió muchas cosas y ahora está sufriendo el cumplimiento de todo lo que él ha profetizado. Yo quiero que todos abran conmigo su Biblia en el capítulo 39 del libro de Jeremías. Capítulo 39 del libro de Jeremías. Y vamos a leer ahora el cumplimiento de
todas las profecías de Jeremías. El cumplimiento tan espantoso y tan terrible que se, se manifestó en una realidad eh, que todos los judíos ahora tenían delante de sus ojos, todas las palabras que habían despreciado, todas las profecías que Jeremías había manifestado con lujo de detalles una y otra vez en el templo, en las plazas, en las calles, a viva voz, motivo por el cual lo habían azotado, lo habían torturado, lo habían intentado matar, lo habían difamado. Toda una vida de sufrimiento, y ahora eso está sucediendo si tan solo hubiesen escuchado a Jeremías, de lo que se hubieran librado. Vamos a leer. Capítulo 39 narra la caída de Jerusalén. Capítulo 39 del libro de Jeremías. Dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. O sea, el sitio comenzó el mes 10º de Nabucodonosor, en el año 9º de Sedequías, en el año 9º de Sedequías, aquí está la fecha, en el año 9º de Sedequías, rey de Judá. Este fue el último rey antes de que Babilonia entrara y se los llevara cautivos. En el año 9º de su reinado, del reinado de Sedequías, fue que Nabucodonosor rodeó a Jerusalén y la sitiaron hasta el año 11º, o sea, por espacio de 2 años, los ejércitos babilónicos estuvieron alrededor de Jerusalén sitiándola, y así la sometieron con hambre, con sed, con debilidad, con miseria, con temor. La sometieron por espacio de 2 años. Y mire lo que dice: en el año 11º, es decir, al tercer año del sitio, versículo 2, y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Recordemos que la arquitectura de aquellos tiempos era que todas las ciudades estaban encerradas en un muro, unas murallas grandes. Recordemos las murallas de Jericó, cómo fueron derribadas, porque ese era el estilo de la construcción. Las ciudades se encerraban en unos muros anchos que podían tener, los muros podían tener de ancho, podían tener 12 y 14 metros de ancho. De hecho, sobre los muros se construían también casas, viviendas, etcétera. Y de alto podían tener 18 metros de alto esos muros. O sea, era una fortaleza que protegía a la ciudad. Por espacio de 3 años, Nabucodonosor con todos sus ejércitos estuvo rodeándola, y al tercer año de ese sitio abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Vamos al versículo 3, dice, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. O sea, la palabra príncipe aquí se refiere a los jefes del ejército. Entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio: Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequín el Rapsaris, Nergal Sarecer el Rapmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Miren qué complicados son los nombres. Nada más los nombres son complicados para nosotros. La Biblia dice, por lo menos en Isaías, que también habla de la cautividad babilónica, que ellos irían a un pueblo cuya lengua no podrían entender. El idioma de los babilónicos era un idioma supremamente difícil para que los hebreos lo pudieran aprender. Era un idioma totalmente diferente, y aquí estamos haciendo la prueba nada más tratando de leer los nombres de los príncipes. Versículo 4 dice, y viéndolos Sedequías, es decir, el rey Sedequías ve que ya entran, ve que ya está todo perdido, que han abierto una brecha en el muro de la ciudad. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Esto muestra la cobardía y la bajeza que hay en el carácter del rey y en el carácter de todos los militares o de todo el ejército. Abandonan la ciudad. Ellos tenían que haber quedado ahí y ponerse
como un escudo para defender al pueblo, para defender a los pobres, a los desvalidos, a las mujeres, a los niños, pero son tan cobardes que cuando se ven perdidos, los hombres valientes de Israel, el ejército que había oprimido a Jeremías, que había abusado del profeta y que se había burlado de todas estas profecías, huyen como unos cobardes. Pero mire lo que sucede en el versículo 5. Aquí viene lo feo. Dice, pero el ejército de los caldeos, es decir, babilonios, caldeos es otra palabra para babilonios. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Miren qué terrible fue el final de este hombre y cómo se está cumpliendo la profecía exactamente como Jeremías se lo decía. Tenían a Jeremías preso bajo una presión de muerte y Sedequías se le acercaba y le decía, dime, hay palabra de Dios, dime, pero estaba presionando para oír algo bueno, para oír un mensaje amable. Y aunque Jeremías sabía que si le decía algo amable, que si le decía algo bueno, podía librar su vida, podía ser sacado de la prisión, hasta el final Jeremías se mantuvo profetizándole la verdad tal cual como Dios se la mostraba. Y Jeremías le dijo, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Esa profecía tal cual, y le dijo, tú no morirás, pero a tus hijos, a todos tus hijos los matarán. Una de las cosas que no le dijo Jeremías a este rey soberbio, necio, torpe, obstinado, contumaz, una de las cosas que no le dijo era que le iban a sacar los ojos y que lo iban a llevar apresado con grilletes. Miren lo que sucede. Ahora en el versículo 8 dice algo, dice, y los caldeos, bueno, quemaron todo, además de que degollaron a todos los hijos del rey Sedequías, los degollaron frente a él, en su propia cara, degollaron a todos sus hijos, degollaron a todos los nobles, a todos los que pertenecían a la realeza, y le prendieron fuego a todas las propiedades, a todas las casas, a todas las poblaciones, incluido el templo, todo le prendieron fuego. Y el versículo 9 dice lo siguiente, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Es decir, murieron unos degollados, murieron unos quemados, murieron unos a filo de espada, otros fueron llevados literalmente en cadenas, encadenados como esclavos, fueron transportados a Babilonia. Versículo 10 dice, pero Nabuzaradán, este es el capitán del ejército de la guardia de Nabucodonosor. Dice, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Ojo con eso, el versículo 10 habla de Nabuzaradán, que es el capitán del ejército de Babilonia, y dice que él decide que todos los pobres que no tienen, que nunca han tenido nada, que han vivido siempre en la pobreza del pueblo de Jerusalén, todos esos pobres les entregó viñas, les entregó tierras, les entregó heredades. Entonces fíjense cómo los únicos que salieron bien librados fueron los pobres, los que no tenían absolutamente nada. Y esos pobres eran precisamente las personas que habían sufrido todos los abusos de el sacerdote, de los príncipes, de los reyes, todos esos abusos, todas esas injusticias, todo ese asunto, recuerdan de que tenían que abolir la esclavitud
a los 7 años, pero ellos volvían a tomar a las personas como esclavos. Toda esa maldad, toda esa injusticia y toda esa perversión que ellos tuvieron para hacer que esta gente llegara a ese estado de pobreza, todo eso fue vengado por Dios, y al mismo tiempo estos pobres que sufrieron todas estas penurias, todos estos abusos, fueron también restituidos en medio del juicio. Dios tuvo misericordia de este grupo de pobres. Bueno, esa es la suerte del pueblo, la suerte de los pobres, la suerte de... Ahora vamos a mirar la suerte de Jeremías. ¿Qué pasó con Jeremías? Versículo 11, capítulo 39, 11. Dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzarbán, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Ragmag y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, para que los sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Bueno, resulta que este Nabuzaradán, que es el capitán del ejército de Nabucodonosor, no es un hombre perverso en sí, no es un hombre malo. Él simplemente tiene órdenes de llevarse a todos los que se han rebelado, porque es que en un momento dado Babilonia solamente quería someterlos y que le pagaran tributo, pero ellos se rebelaban contra Babilonia y buscaban alianzas con Egipto, alianzas con Asiria, y por eso Babilonia le tocó usar la fuerza, por su propia obstinación, por su propia dureza, le tocó usar de esta fuerza y de esta violencia. Pero en sí ellos no deseaban matar a nadie, sino simplemente tener al pueblo sometido como tal. Este Nabuzaradán tenía órdenes específicas de Nabucodonosor. Una de esas órdenes era cuidar del profeta Jeremías, porque Nabucodonosor sabía que Jeremías nunca estuvo de acuerdo con que los judíos se resistiesen o se rebelaran contra Babilonia. Él conocía las profecías de Jeremías y sabía que Jeremías era diferente, y que precisamente por el hecho de que Jeremías no estaba de acuerdo con las rebeliones de los judíos en contra de Babilonia, por ese motivo Jeremías estaba preso. Así que Nabucodonosor sabe todo esto y le da una orden estricta al capitán de su guardia y le dice, tómalo, sálvalo, libértalo y ayúdalo en todo. Lo que él te pida, dáselo. O sea, el problema no es con él. Este hombre no es nuestro enemigo. Y por otra parte, también Nabuzaradán tenía una orden de nombrar a un hombre confiable para que se encargara de gobernar a los que quedaban, a los judíos que iban a quedar en la tierra de Jerusalén. O sea, los que iban a dejar ahí para que labraran la tierra, para que restauraran el lugar. Esas personas que iban a quedar ahí, iban a quedar bajo el mando de un hombre escogido por Nabuzaradán, un hombre que generara confianza, un hombre dentro del pueblo de Jerusalén que generara confianza y que sirviera como súbdito, por supuesto, de Babilonia. Ese hombre que escogieron se llama Gedalías. Gedalías es un hombre noble, Gedalías es un hombre pacífico, es un hombre correcto, es un hombre íntegro, que se somete a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad en ese momento? En ese momento la autoridad es Babilonia. En ese momento Dios ha dicho que se sometan al rey de Babilonia. Recuerden que ese principio está en la Escritura. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, someteos a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que se resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resisten. Eso está en el capítulo 13 de Romanos. Y la predicación de Jeremías le decía al pueblo de Jerusalén, ustedes han pecado contra mí, ustedes han fallado y yo los entrego a Babilonia. Si ustedes quieren paz, si ustedes quieren bienestar, simplemente entréguense y sométanse. Pero no quisieron, y como no quisieron, entonces viene sangre, viene muerte, viene violencia. Pero escogen a un hombre
a un hombre que se va a quedar ahí como gobernador del remanente que quedó. Ese hombre es Gedalías, repito, un hombre correcto, un hombre que entiende que tiene que someterse, un hombre que respeta la autoridad de Nabucodonosor, respeta la autoridad de Babilonia y al mismo tiempo cuida con ternura y con mansedumbre al pueblo judío que ha quedado. Gedalías es un hombre bueno, pero es un hombre ingenuo, es un hombre ingenuo. Vamos a mirar ahora, antes de que continuemos con Gedalías, vamos a mirar también la suerte de otro personaje especial que es el etíope, Ebed Melech, el que ayudó a Jeremías cuando Jeremías fue echado en la cisterna que estaba llena de barro y que se estaba hundiendo en esa cisterna y que se estaba muriendo. Este Ebed Melech fue el que salió corriendo al rey Sedequías y le dijo, le contó dónde habían echado a Jeremías y le explicó que si moría este profeta, que si lo hacían morir, o sea, iba a venir un juicio terrible, peor del que iba a venir. Y Sedequías sabía que Jeremías era un siervo de Dios. Por eso es que es tan grave su pecado, porque conoce la verdad, pero aún así va en contra de la verdad, porque lo que le interesa es el favor del pueblo. Es un hombre hipócrita, falso, perverso, vendido, traidor. En fin, Ebed-Melech va a donde Sedequías, recuerden, eso lo vimos en la clase pasada, y le suplica al rey Sedequías que mande a rescatar a Jeremías. Y es precisamente Ebed-Melech el que salva a Jeremías de la muerte, gracias a este etíope. Esto tiene una connotación bien fuerte porque cuando Jesús llega a la tierra, una de las cosas que dice, ¿a cuál de los profetas? Le dice a su pueblo, a los judíos le dice, ¿a cuál de los profetas ustedes no persiguieron? ¿A cuál de los profetas ustedes no mataron? ¿A cuál de los profetas ustedes no ultrajaron? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Una vez también les echó en cara que había muchas viudas en Israel, pero que el profeta Eliseo fue llevado para que lo sustentara una viuda de Sarepta de Sidón, diciéndole, ni las viudas judías atendieron a mis profetas. Fue una viuda impía, fue una viuda inconversa, fue ese tipo de personas que nosotros despreciamos, las que le sirvieron y sustentaron al profeta. Aquí pasa exactamente lo mismo. Al Señor Jesús le faltó recordar que el único que le tendió la mano a Jeremías fue un etíope y que no hubo ninguno de entre los judíos que se compadeciese de él. Ese pecado lo llevan cargando y esa fue una de las cosas que ocasionó todo este destierro y toda esta destrucción. ¿Cuál es la suerte de Ebed-Melech? Versículo 15, 39-15 dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Bueno, esa fue la suerte de Ebed-Melech, salvó su vida por el simple hecho de que tuvo compasión y misericordia del siervo de Dios. Vamos ahora a mirar unos 5 capítulos que vamos a estar viendo acerca de cómo fue el ministerio de Jeremías después de la caída. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, ya se cumplió todo lo que el profeta habló. Y si ya se cumplió todo lo que el profeta habló, ahora sí van a respetar al profeta, ahora sí van a obedecer todo lo que él dijo, ahora sí. Hermano, cuán duro es el corazón de Israel. Por eso, hermanos, cuando nosotros
vemos las cosas que vemos y cómo ellos han sufrido desde la época del holocausto nazi hasta nuestros días, porque están sufriendo, que los ataques, que todo eso. Es cierto que debemos tener compasión del pueblo judío. Dios nos manda a que nosotros lo bendigamos, porque Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Así que lejos esté de nosotros el proferir cualquier maldición contra el pueblo judío. Pero también es cierto que la Biblia nos muestra la dureza y la perversidad de sus corazones. Y que recordemos nuevamente que en este momento no son pueblo de Dios. Tú y yo, la iglesia de Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Tú y yo, la iglesia del Señor Jesucristo, somos los verdaderos israelitas porque hemos creído en la misma fe que tuvo Abraham. Tú y yo como iglesia somos los verdaderos hijos de Abraham y los herederos de las promesas de Dios. Recordemos siempre eso y no nos dejemos embolatar. Y vayamos a la escritura y vayamos a la historia y veamos la dureza del corazón de este pueblo. Pero no con jactancia ni con orgullo, sino con temor y con temblor. Que no haya en nosotros ese corazón duro, que no haya en nosotros esa terquedad, que no haya en nosotros esa predisposición de no oír la palabra de Dios porque es dura, porque es cortante, sino que nos atraigan los encantadores de serpientes, los falsos profetas, los que hablan de paz, los que vendan la herida del pueblo con liviandad. Que no nos gusten esos falsos profetas, que nosotros aprendamos a amar a todo hombre y a toda mujer que tiene el valor de decir la verdad, aunque decir la verdad le vaya a costar la vida, como en el caso de Jeremías. Ahora vamos al capítulo 40 para mirar pues los últimos acontecimientos y darnos cuenta que ni aún así, hermano, toda la ciudad quemada, toda la ciudad arrasada, los muros derribados, el templo derribado, y ellos no aprenden. Vamos al capítulo 40 y leemos rápidamente del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado en cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Miren este cuadro tan terrible. Todos los que iban amarrados con cadenas, todos los judíos que habían quedado vivos, los amarraron con cadenas y los llevaban en una procesión para Babilonia. Entre ellos estaba Jeremías. Puede cerrar sus ojos por un momento y imaginar el cuadro. Este es un cuadro terrible, este es un cuadro espantoso. Y Jeremías está allí llorando, sufriendo, dolido, devastado. Si tan solo lo hubiesen escuchado. Iba con cadenas, pero de ahí lo tomaron. Versículo 2. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo que había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oíste su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de tus cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. A Jeremías lo tratan con tanta deferencia, con tanto respeto, porque conocen cuál ha sido su posición y conocen que se ha cumplido todo lo que él ha dicho. Pero los que lo tratan con respeto y con reverencia no son el pueblo de Dios, sino los babilonios, los caldeos. Ellos son los que sienten respeto por Jeremías. Dice que le dan presentes, que le dan dinero, que le dan cosas para su sustento y le dicen: si quieres venirte a vivir a Babilonia,
te vamos a cuidar. Miren eso, si quieres venirte a vivir a Babilonia, te vamos a cuidar. Si quieres quedarte en Jerusalén, ponte bajo la autoridad de Gedalías, que es el hombre que hemos nombrado para que gobierne Jerusalén. Y si te quieres ir para otro lado, vete a donde tú quieras, estás en plena libertad. Yo aquí personalmente yo no entiendo por qué Jeremías no se fue para Babilonia, donde iba a estar seguro, donde lo iban a cuidar, donde lo iban a honrar, donde lo iban a respetar. No sé si Dios puso eso en su corazón, o no sé si este hombre tenía tanto amor por su pueblo, traidor, perverso, a pesar de todo el daño que le habían hecho, que Jeremías escogió quedarse con el pueblo, con el remanente de Jerusalén, quedarse ahí y ponerse bajo el mando de Gedalías. Esa fue la decisión de Jeremías. Vamos al versículo 7 al 10 y vamos a mirar algo que sucede. Gedalías es el hombre que puso Nabucodonosor. Gedalías es el hombre que está al mando, pero vamos a ver que suceden ciertas cosas. Recuerden que se dijo que los capitanes de los ejércitos, los príncipes, salieron corriendo y huyeron. Algunos alcanzaron a huir y estaban en el campo, o sea, estaban en las afueras de la ciudad. Y cuando ya pasó todo y nombraron a Gedalías como el gobernador de Jerusalén, por así decirlo, entonces regresaron. Vamos a mirar lo que dice el versículo 7. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efaí, netofatita, y Jesanías, hijo de un maacateo, ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, estos son los príncipes que llegaron, se llaman Ismael, Johanán, Jonatán, Seraías, Efaí, Jesanías y otros más. A ellos, que eran príncipes, pero que estaban ahora bajo la autoridad de Gedalías, pero que habían sido príncipes en otra época, pero ahora Gedalías nombrado por Babilonia. Dice el versículo 9 que Gedalías les hace un juramento, les hace un juramento de que va a cuidar de ellos, de que los va a proteger, de que no va a pasar nada, de que él va a gobernar con justicia, que va a gobernar con honestidad, que va a cuidar del bienestar de todos los judíos que le han entregado. Mire lo que dice el versículo 9. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia, y os irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Es decir, no iban a vivir una vida miserable, podían sembrar, podían vivir de los frutos, podían quedarse en la ciudad, podían sembrar la tierra, podían continuar con sus labores, pero por supuesto sometidos a Babilonia. Gedalías es un hombre manso, Gedalías es un hombre temeroso de Dios, entiende lo que está pasando, se somete a Dios, se somete a la autoridad, pero es un hombre ingenuo. Y a él le advierten que uno de estos príncipes, específicamente Ismael, a él le advierten que uno de estos príncipes lo quiere matar. ¿Por qué lo quiere matar? Porque él es un súbdito de Babilonia. ¿Por qué lo quiere matar? Porque estos príncipes continúan con su obstinación de rebelarse contra Babilonia, a pesar de que Babilonia ya entró y destruyó todo y ya tiene el poder y la autoridad. Continúan con la obstinación de buscar ayuda en Egipto. Continúan con ese deseo de rebelarse, de aliarse con otras naciones
para quitarse el yugo de Babilonia o de Nabucodonosor. Continúan con eso. Y como saben que Gedalías es fiel a Nabucodonosor, deciden matarlo. Uno de ellos, infiltrados, porque el uno está contra el otro, hay uno que se llama Johanán y hay otro que se llama Ismael. Ismael se rebela y él hace una conspiración para matar a Gedalías. A Gedalías le informan eso, pero Gedalías no lo cree. Gedalías no cree que hay un complot para matarlo y desafortunadamente lo matan. Capítulo 41, versículos 2 al 7. Dice, y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo, mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además un día después de que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, 80 hombres raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, o sea, vulnerables, maltratados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Ismael es un asesino. Ismael es un hombre perverso, es uno de los capitanes judíos que quedó y que huyó cobardemente. Ahora está armado, mata al hombre que han puesto, mata a todos los que están sometidos bajo ese gobierno de Gedalías y aún mata a personas que vienen buscando ayuda, buscando socorro. Es un hombre perverso, es un hombre malo. Y el pueblo está lleno de temor, está lleno de miedo. Número uno, porque mataron a Gedalías y no se sabe qué puede hacer Babilonia en represalia porque mataron al hombre que ellos pusieron. Entonces, otro de esos príncipes, llamado Johanán, se levanta en contra de Ismael, que es un sanguinario, que es un perverso, y liberta al pueblo de manos de Ismael. Pero este Johanán no es una persona buena, no es una persona que se quiera someter a Babilonia como Dios lo ha ordenado. Johanán es un hombre que quiere irse para Egipto a buscar ayuda también en Egipto. Vamos al capítulo 41 y leemos de los versículos 11 al 12. Perdón, 11 al 18. Jeremías 41, leemos del 11 al 18. Dice, y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaba con él, se alegraron. ¿Se alegraron por qué? Porque es que el pueblo no sabía qué más iba a hacer Ismael. Ismael mataba por matar. Estaban vulnerables y asustados en manos de ese hombre perverso. Versículo 14 dice, y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón, o sea, a los amonitas, o sea, es un traidor, se fue a los amonitas. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaba, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa, después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños, eunucos, que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jerut Quimán, que está cerca de Belén,
a fin de ir y meterse en Egipto. ¿Cuál era el plan de Johanán? Irse para Egipto. ¿Cuál era el plan de Ismael? Irse con los amonitas. Es decir, ya a ellos no les importaba Jerusalén. Lo que ellos querían era no obedecer a Dios, no someterse a la orden que Dios había dado de rendirse ante el rey de Babilonia. No querían, no querían. Y uno cogió para donde los amonitas y el otro cogió para donde los egipcios. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, este Johanán, que hace que Ismael huya, este Johanán tiene también miedo, porque mataron a Gedalías, el gobernante puesto por Nabucodonosor, y en cualquier momento va a llegar un ejército de Babilonia a vengar la muerte y a someterlos. Entonces, como tienen miedo, se quieren ir para Egipto. Versículo 18 dice, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Aicán, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Bueno, ¿qué hacen ellos ahora? Entonces, tenemos aquí un equipo de rebeldes, insurrectos, que se quieren ir para Egipto, porque tienen miedo, ya hay un muerto ahí, en cualquier momento llega nuevamente Babilonia y pues los pueden ejecutar a todos, los pueden matar a todos por rebeldes. Entonces ellos dicen, huyamos, huyamos, lo que siempre han dicho, huyamos a Egipto. ¿Qué hacen ellos? En un movimiento hipócrita, en un movimiento falso, van a consultar a Dios. O sea, se acercan al profeta Jeremías, dizque para consultar a Dios, para ver si Dios los va a llevar con bien en ese viaje a Egipto. Entonces ahora vamos a pasar a un segmento del capítulo 42 al 44, donde narran cómo ese remanente de rebeldes organiza una excursión, o más bien una huida a Egipto, una migración a Egipto. Y antes de organizarla, ellos quieren como que una palabra que Dios le diga, sí vayan, porque yo estoy con ustedes. Entonces envían una comitiva para preguntarle a Jeremías si hay palabra de Dios. Vamos al capítulo 42 y leemos desde el 1 en adelante. Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, óigase bien, todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Uno puede decir hasta ahí, se arrepintieron, ahora sí van a obedecer, ahora sí quieren oír la voz del profeta. Versículo 4. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor,
No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allá moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraren en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Hermanos, ellos consultaron porque querían oír otra cosa, pero ya Dios conocía lo que ellos querían. Ellos querían huir a Egipto, porque ellos estaban enamorados de Egipto, porque ellos tenían su confianza puesta en Egipto y no en Dios. Y de eso se trata la idolatría, de poner la confianza en un Dios ajeno. Ellos pensaban que Egipto, el lugar donde Dios los había sacado, el lugar de donde Dios los había libertado, que Egipto les iba a hacer un refugio, que en Egipto tendrían paz, que en Egipto tendrían prosperidad, y no en el lugar que Dios estaba diciendo que se quedaran. Dios les está diciendo, quédense quietos ahí, quédense sometidos en Babilonia, yo los voy a cuidar. Nabucodonosor no les va a hacer daño. Dios ni siquiera debiera decir eso. Dios ni siquiera debiera prometerles nada. Mas, sin embargo, en su misericordia les promete protección, les promete cuidado, les promete misericordia. La única condición es que se queden quietos. Pero ellos dicen no. Ahora vamos a ver cómo dice lo siguiente. En el capítulo 43. En el capítulo 43 finalmente ellos dicen no. Sencillamente no, y se van. Vamos al capítulo 43. Dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Barú, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Barú, hijo de Nerías. Los tomaron por la fuerza a todos para llevárselos para Egipto. Versículo 7. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, y los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos. Y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Ellos se fueron para Egipto buscando socorro, porque no creían en Dios, no creían en lo que Dios había dicho. Dios había entregado todas las naciones a Babilonia. Babilonia es la herramienta de juicio de Dios, primeramente para su pueblo y en segundo lugar para todas las naciones. Todas las naciones serían invadidas por Babilonia, el primero y el más grande de los imperios mundiales que ha existido en la historia. Y todo esto que se puede corroborar con la historia, lo podemos entender a la luz de la Escritura como un juicio de Dios sobre la tierra, como un juicio de Dios sobre las naciones idólatras y pecaminosas. Vamos ahora al capítulo 44, que es un capítulo que narra de manera cruda la idolatría y la rebelión que hay en el corazón de los judíos a pesar de que están siendo castigados duramente. Capítulo 44. Vamos a leer del 1 al 9. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, o sea, ellos están en Egipto en contra del mandato de Dios. Dios les dice lo siguiente, 44:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con la obra de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Bueno, hermanos, Dios continúa enojado porque el pueblo continúa obstinado después de un juicio tan tremendo, y Dios comienza a sacar todo lo que ellos han hecho y que ha provocado la ira de Dios. Y una de las cosas que va a salir a la luz en este momento es una adoración idólatra que ellos habían adquirido de los pueblos paganos de su alrededor, y era la adoración a la reina del cielo, la famosa reina del cielo, de donde proviene la adoración a todas las vírgenes que nosotros conocemos. Y esto es más antiguo, o sea, aquí nosotros
en este texto podemos encontrar los orígenes de la adoración a María, de por qué convirtieron a la madre de Jesús en un ídolo y la adoran de una manera tan abominable. Por ejemplo, una de las versiones de esta reina del cielo es la Virgen del Carmen, que todos sabemos la manera como adoran a esta Virgen y los actos pues que se dan alrededor de la adoración a esta Virgen. Yo recuerdo que alguna vez pasé por la iglesia del Carmen, creo que fue al día siguiente o a los 2 días de una celebración de esta fiesta, y eso estaba terrible. Habían una cantidad de botellas partidas, habían tomado y se habían emborrachado, pero lo que me impresionaba era que todas las botellas estaban partidas, como si se hubiesen cogido a botellazos al final. Esto es lo que resulta de la adoración a la Reina del Cielo, que la quieren convertir en María, pero no es María, aunque muchos la adoran como María o como la Virgen del Carmen o como la Virgen de Fátima o como la Virgen de no sé qué, pero todas esas vírgenes tienen su origen en esta adoración pagana que Dios aborrece, la adoración de la Reina del Cielo, como la llaman ellos. Vamos un momentico al capítulo, en el capítulo 44, vamos al versículo 15. Vamos al versículo 15. Y Dios está haciendo énfasis en que las mujeres eran las protagonistas de esta adoración. Ojo, las mujeres judías eran las que más ofrecían incienso y sacrificios, inclusive le hacían tortas a la Reina del Cielo. Esta adoración, como se trataba de las mujeres, era como las madres le inculcaban esto a los niños desde chiquitos. Así que Dios tenía un enojo particular contra las mujeres judías, porque las mujeres judías, por supuesto, eran las que se encargaban de la crianza desde que el niño estaba de pecho hasta que el niño tenía 7 años. Y los niños crecían viendo a estas mujeres adorando a esta Reina del Cielo. Ellas eran supremamente culpables. Hoy nosotros estamos viviendo una sociedad matriarcal porque prácticamente son las madres las que crían a los hijos y tenemos que preguntarnos qué le estamos inculcando a nuestros hijos. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Cómo ven nuestros hijos la adoración al Dios verdadero? Porque Dios se enoja de que nosotros como mujeres y como madres al interior de nuestros hogares permitamos toda esta clase de abominaciones. Las madres son responsables delante de Dios de lo que sucede en sus casas, en nuestros hogares, de todos esos elementos paganos que a veces dejamos que nuestros hijos introduzcan o que a veces permitimos que estén introducidos ahí y que parecen inofensivos, pero no lo son. Pero aunque Jeremías les echa en cara esto, o mejor dicho, Dios habla acerca de esto, los cuestiona por toda esa adoración falsa de la cual participaron primeramente todas las mujeres judías. Miren lo que ellos contestan con respecto a estas cosas. Vamos al versículo 15, miren la respuesta. Esto es lo más terrible que vamos a leer de todo el relato de lo que se vivió en Judá, de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Este para mí es el capítulo más patético, el capítulo que muestra la miseria, la dureza del corazón. Es un capítulo en el que podemos entender a Dios, podemos entender por qué tanto sufrimiento cuando preguntamos, ay, ¿por qué han sufrido tanto? Miren todo lo que han hecho y recuerden que el mandamiento decía, no te harás imagen, no te inclinarás, porque yo soy Dios celoso, que castigo la maldad de los que me aborrecen hasta la 4ª y 5ª generación. Les está diciendo, esto no lo voy a dejar sin castigo. Y ellos obstinadamente continuaban en la idolatría. Pero ahora están castigados, humillados, desterrados, llenos de muertos, llenos de luto,
Y aún así miren lo que dicen, versículo 15, capítulo 44 de Jeremías. Entonces todos los que sabían que sus mujeres, miren lo que dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros torta para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Esta es la expresión del corazón obstinado del pueblo judío, que a pesar de que está castigado, a pesar de que está desterrado, a pesar de que está destruido, continúa diciendo que le iba mejor cuando podía profanar el nombre de Dios, que le iba mejor cuando practicaba lo que Dios prohibía, que le iba mejor y que no escucharían a los profetas. Esto es tremendo, tremendo lo que está sucediendo aquí, y muestra que prácticamente Dios se quedó corto al castigarlo. Le faltó más dureza al castigo, le faltó ser más terrible Dios. En el versículo 30 encontramos finalmente el juicio de Dios. Ellos se ampararon bajo la sombra de Faraón, pero Faraón también estaba bajo el juicio divino. Versículo 30, el capítulo 44, dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Bueno, hasta aquí llega el relato de todo lo que sucedió después de la cautividad o después de la invasión de Babilonia. En el capítulo 45 tenemos como un paréntesis que escribe, recuerden que Baruch es el secretario de Jeremías y el que se encargó de compilar todas las profecías de Jeremías y todos los sucesos y todo lo que había acontecido. Y hay un apéndice escrito por él, por el mismo Baruch, acerca de algo que le dijo Dios a Baruch. Y es que precisamente todo el pueblo de Israel odiaba a Baruch, todo el pueblo de Judá, más bien, odiaba a Baruch porque Baruch era fiel y era el secretario de Jeremías. Capítulo 45. Dice: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová:
He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Baruch había sufrido muchas decepciones, muchas traiciones, había sufrido casi que a la par de Jeremías y estaba cansado, estaba agotado y anhelaba como un refrigerio, anhelaba como algo. Y Dios le contesta en el versículo 4, algo así como trata de entender lo que está pasando. Y es como si Dios le dijera a Baruch en el versículo 4, trata de entenderme a mí, que yo no estoy para dar regalos en este momento, que yo no estoy para, para dar premios en este momento. Le está diciendo Dios, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Está diciendo, estoy destruyendo lo que yo mismo construí, estoy arrancando lo que yo mismo planté. Es como decirle Dios a Baruch, me está doliendo lo que estoy haciendo, no lo estoy disfrutando. O sea, esta no es la entrega de Óscares, estamos de luto, todos. Es como si Dios dijera, yo también estoy sufriendo el castigo, yo también estoy sufriendo el dolor de mi pueblo, yo también estoy triste. Así que no hay premios, no hay entrega de Óscares, no hay reconocimiento, no hay nada. Considera un premio que sobrevivas. Tu vida te daré por botín. Considera un premio que tú quedes vivo. Y eso fue el premio que recibió Jeremías, Baruch y Ebed-Melech, los únicos 3 que hicieron la voluntad de Dios. El etíope, Ebed-Melech, Baruch, el secretario de Jeremías, y el Jeremías. Solamente ellos alcanzaron misericordia ante los ojos de Dios. Bueno, como ahí se cumple el juicio de Dios, a la altura del capítulo 44, se ha cumplido todo el juicio de Dios. Ellos van de refugio a Egipto, pero Egipto pronto va a caer, así que ellos también caerán, ahí como dice el dicho. Entonces, a partir del capítulo 46, si vienen conmigo en sus Biblias, vamos a tomar la Biblia en sus manos y vamos a mirar el juicio de Dios a todas las naciones. ¿Quién es el instrumento de juicio? Nabucodonosor. Nabucodonosor va a llegar a todas estas naciones que han pecado también contra Dios, que han pecado también contra el pueblo de Dios, y las va a tomar, las va a asediar, las va a devastar y las va a esclavizar. Ese va a ser el juicio. Entonces, desde el capítulo 46 comienza, o vamos a comenzar a mirar solamente los subtítulos, porque no vamos a mirar, son solamente juicios, son solamente castigos. En el capítulo 46, el título dice profecías acerca de Egipto, y ahí está el juicio contra la nación de Egipto. En el capítulo 47 dice profecías sobre los filisteos, y ahí Dios está enviando un juicio sobre Filistea. En el capítulo 48 tenemos profecías sobre Moab. Todas estas son naciones vecinas que rodean a Judá, las naciones vecinas. Miren cómo Dios comienza sus juicios. Por eso Pedro comenzó, Pedro dice en su carta, es preciso que el juicio de Dios comience por casa. ¿Cierto? Dios primero disciplina su casa y luego disciplina a las naciones. Entonces el juicio comenzó con la parte norte de Israel, con el reino del norte y su capital Samaria. Ellos fueron llevados cautivos por los asirios. Y luego quedó el reino del sur, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esto se llamaba el reino del sur. Ellos duraron un poquito más porque ellos todavía tenían como la adoración del templo y tenían cierto temor a Dios, pero igual se corrompieron, igual se prostituyeron, igual se volvieron a los ídolos. Comenzó todo este proceso, comenzaron todos los profetas a profetizar, ninguno se arrepintió, nadie se volvió atrás. Hubo un rey, yo les dije que el buen rey Josías hizo una restauración, tuvo un arrepentimiento, y durante esa época hubo
como un despertar, pero fue algo muy, muy superficial. Se volvieron al pecado y se volvieron a la idolatría. Entonces ahora cae la parte sur, el reino de Judá cae en manos de Babilonia, y ahora ¿quiénes van a caer? Todas las naciones vecinas del pueblo de Dios. Entonces en el capítulo 48 dice profecía contra Moab. Los moabitas habitaban en una región cercana a Israel. Capítulo 49, el título dice profecía sobre los amonitas. Los amonitas son otro pueblo que está cerca de ellos. En el versículo 7 del capítulo 49 dice profecía sobre Edom, los edomitas, también otro pueblo cercano y, por cierto, enemigos acérrimos de Israel. En el versículo 23 encontramos otro subtítulo, profecía sobre Damasco. Y todas son profecías de qué? De juicio, de cómo van a quedar esas naciones cuando Dios las castigue, trayendo al gobernante que él ha escogido, que es Nabucodonosor. Versículo 28 del capítulo 49 dice profecía sobre Cedar y Azor. El versículo 34 dice profecía sobre Elán. Y en el capítulo 50 comienza la profecía contra Babilonia, que es la herramienta de justicia. Es decir, el mismo reino de Babilonia que sirvió para castigar a Egipto, a Moab, a los amonitas, a los filisteos, a Cedar, a los edomitas, a Damasco, ellos mismos también recibirían un juicio de parte de Dios. Y ese juicio sería mucho más grande. Si ven, ese juicio comienza en el capítulo 50, dice profecía sobre Babilonia. Comienza en el capítulo 50, abarca todo el capítulo 50, abarca todo el capítulo 51. Si leen el título del capítulo 51, juicios de Jehová contra Babilonia. Y en el capítulo 52, para cerrar ya el libro de Jeremías, hay un resumen de la caída de Jerusalén. Hay un resumen de esta historia tan triste y tan patética. El rey que estaba reinando era Sedequías, capítulo 52. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, no del profeta Jeremías, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacín. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. En el versículo 4 nos narran toda la caída de Jerusalén. Dice, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluarte. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia. Bueno, hermanos, todo lo que sigue es la descripción de todos los horrores que vivió Israel por causa de qué, de algo tan sencillo como no obedecer a Dios, de algo tan sencillo como ignorar la voz
del profeta Jeremías. Algo tan simple como oír su voz, algo tan simple como apercibirse de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Así también nosotros tenemos que hoy entender lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana nos alumbre y el día sea perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que como creyentes nosotros debemos estar apercibidos de que estamos en los últimos tiempos y todo lo que se ha profetizado para estos tiempos se cumplirá. ¿Quiénes pueden evadir el juicio de Dios? Simplemente los que obedezcan, los que escuchen su voz. Dios nos llama a que escuchemos su voz. Ya no hay profetas como Jeremías, ya no hay hombres que estén dispuestos a morir por la verdad. Tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué, por qué se predica tan suave? ¿Por qué la prédica es tan dulce? ¿Por qué la prédica es tan amable? Si lo que está escrito en la palabra son palabras duras, son cosas terribles que vienen para la tierra. Y la única esperanza que tenemos es que nos aferremos a Dios y que confiemos en su palabra y que escuchemos su voz y que escuchemos a aquellos siervos que no predican por dinero, sino que predican la verdad. Bueno, hermanos, esta es la historia de Jeremías. A través del libro de la Biblia no se sabe exactamente qué pasó con él, no se sabe qué sucedió con Jeremías. El relato termina en que él está ahí. Se cree que él siguió profetizando. No sé exactamente cómo murió Jeremías, pero lo que sí sabemos es que su vida fue muy dura, que su vida fue muy difícil y que nadie le creyó. Absolutamente nadie le creyó.